conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico del Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico del Hola, bendiciones, Señor amados Jesús. hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y hemos llegado ya a la lección número 10 de este curso para servidores. Hoy vamos a entrar, amados hermanos, a un tema muy importante y nos da mucho gusto que hayas pasado 10 lecciones con nosotros de este curso. Espero de que este curso te haya servido. Aprendimos de todo lo que tiene que ver con el servicio, amado hermano, y esperamos de que haya sido de mucha bendición para tu vida. Pero, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y le pedimos al Señor su ayuda y su bendición con todo lo que vamos a hablar el día de hoy? Inclina tu rostro, cierra tus ojos, vamos a orar. Padre, te queremos dar las gracias. Hemos terminado después de esta lección un curso más, amado Señor, y te pedimos ahora tu bendición sobre nosotros. Danos entendimiento y sobre todo, Señor, que podamos poner en práctica lo que hemos aprendido. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a entrar a ver, amados hermanos, lo que es este tema de importancia, el servidor y su hogar. ¿Qué tan importante es el hogar del servidor? Vamos a aprender varios principios bíblicos y cosas que debemos de conocer, amado hermano. Así que ve conmigo ahí a Malaquías capítulo 2, versículo 15, donde se nos dice: ¿no te hizo uno el Señor con tu esposa? En cuerpo y espíritu ustedes son de Él. ¿Y qué es lo que Él quiere? Mira lo que el Señor quiere del matrimonio. De esa unión quiere hijos que vivan para Dios. Por eso, guarda tu corazón y permanece fiel a la esposa de tu juventud. Qué importante es el hogar del servidor. A Dios le agrada el hogar que discipula a sus hijos. Mira, por favor, Génesis capítulo 18, versículo 19, lo que se nos dice. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. A Dios le agradó el hecho que él conocía que Abraham iba a discipular a sus hijos. Qué importante es esto. Pero también a Dios le agrada, amados hermanos, que el servidor levante un altar en el hogar. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 5. Mira lo que dice. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que nosotros en el hogar tenemos una responsabilidad muy grande. Una de ellas es, que ya la vimos ahí en Malaquías, que de esa unión del matrimonio el Señor quiere hijos que vivan para Él. Lo segundo, a Dios le agrada una casa que discipula a sus hijos. Yo te pregunto, y este es uno de los grandes problemas, amados hermanos, el día de hoy, que el enemigo ha entretenido a las familias. Yo te pregunto, ¿cuánto tú dedicas a la palabra de Dios en el hogar? Como servidores nosotros debemos de estar
en la palabra de Dios constantemente, pero no solamente nosotros, nuestros hijos, nuestro cónyuge. Debe ser una casa donde se discipula, un lugar de discipulado, amados hermanos, la casa, el hogar. Pero a Dios también le agrada cuando nosotros aprendemos a levantar un altar en el hogar. Amén. Ahora, miremos por favor la definición del altar. El altar significa un lugar de sacrificio. Y en el Nuevo Testamento es claro con respecto al altar y sacrificio. Miremos Romanos 12:1. Mira lo que dice ahí. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermano amado, el día de hoy los sacrificios se han vuelto espirituales. Aquí en este periodo de la gracia, que estamos en el periodo de la iglesia, los sacrificios que en el Antiguo Testamento eran físicos, ahora aquí con nosotros son espirituales. Nosotros necesitamos enseñarle a nuestros hijos a ser personas agradables a Dios. Ahora, ¿por qué el altar en el hogar está caído? Bueno, estudiemos un poquito de eso. Una de las razones es porque algo más ha tomado prioridad. Cuando aquello que ha tomado prioridad no nos permite y no nos da tiempo para que lo más importante sea principal en nuestra casa, la casa misma comienza a colapsar. Yo me recuerdo en la universidad tuve que leer la autografía de Billy Graham como una de las tareas que me dejaron, de los proyectos que me dejaron. Y me recuerdo haber leído en su autografía, amados hermanos, leí de que en su casa se leía la Biblia todos los días, amados hermanos. No había día que no se leyera la Biblia. Y él cuenta en su autografía de que en los tiempos de su juventud, dice que él se volvió un poco popular con las chicas. Y él menciona de que él tenía las mismas tentaciones que los otros jóvenes. Pero la lectura de la Biblia le ayudó a atravesar ese periodo de la juventud y adolescencia. La palabra de Dios tiene un impacto en nosotros, amados hermanos, que nosotros no podemos imaginarnos. Por eso que yo le digo a los líderes aquí en nuestra congregación, cuando usted vaya a aconsejar a alguien, use la palabra de Dios, porque sus consejos, sus palabras se les van a olvidar. Pero la palabra de Dios, cuando se ha usado en el consejo la palabra de Dios les va a quedar en su corazón, en su memoria. Y va a tener un mayor impacto que nuestras mismas palabras, amados hermanos. La palabra de Dios. Lo mismo ocurre con nuestros hijos. Ahora, mire por favor, la segunda razón por la cual la gente no levanta un altar en el hogar es porque dicen no hay tiempo para hacerlo. Fíjate, amado hermano, que por los últimos 3 años, gracias a Dios, he estado visitando las cárceles de México, las cárceles más peligrosas de México. Y algo que me ha impresionado es que adentro de las cárceles sí hay tiempo para leer la Biblia. Y la gente está más libre que la misma gente libre de aquí con nosotros. Una de las cosas que ocurrió mi primera visita a las cárceles, visitamos 5 cárceles de México, y una de las cosas que me ocurrieron es que me di cuenta de algo. La gente de adentro que se congrega ahí a una de las cárceles que vamos, hay cerca de 40 iglesias. La gente que se congrega está más libre que la misma gente de las iglesias. Yo fui impactado por eso, hermanos. Sus rostros están resplandecientes, aquellos que están viviendo el evangelio como es. Leen 60 capítulos, algunos de ellos leen 60 capítulos al día de la Biblia.
ayunan y oran. Es impresionante lo que Dios está haciendo ahí. Y amado hermano, vengo de regreso a la iglesia y a las iglesias que visito. Y me doy cuenta que la gente está atrapada, encarcelada, está atada. Y amados hermanos, dije yo, ¿cómo puede ser posible? Bueno, la diferencia es que allá hay tiempo porque se puso como prioridad en la lectura de la Biblia y las cosas de Dios. Y aquí no hay tiempo. Aquí hay otras prioridades. Y ahí es donde yo, amados hermanos, tomé la decisión de hacer 3 libros devocionales. En nuestra congregación, todo el que quiera servir en la iglesia tiene que tener una vida devocional. No puede servir en nuestra congregación sin tener una vida devocional. Los libros, amados hermanos, son libros que el Señor me permitió escribir con preguntas bíblicas de todos los capítulos de la Biblia. Bueno, no todos, pero varios de ellos. Lo hicimos en 3 libros, el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento parte 1 y el Antiguo Testamento parte 2. Y esto nos ha ayudado a discipular a la gente. ¿De dónde salió la idea? De las cárceles de México. Cuando yo vi el impacto que causa la palabra de Dios, entonces, amados hermanos, lo traje a las iglesias. Y ahora varias iglesias tienen estos devocionales que les estoy contando, con el fin de discipular a la gente. En algún momento, todos los servidores de nuestra iglesia habrán leído la Biblia mínimo una vez. En algún momento esto se va a dar. Pero si tú le preguntas a los servidores de tu iglesia, te darás cuenta que están muchos en el mismo problema que nosotros estamos. No hay lectura de la Biblia en las iglesias, pero sí en las cárceles. No hay prioridad acerca de esto del discipulado y a levantar un altar en el hogar. Entonces, mira la razón número 3 por la cual la gente no lo hace. Se desconoce la importancia de este principio de levantar un altar en el hogar. Y número 4, se ha perdido la autoridad en el hogar. Hay gente padres o madres que no pueden enseñar en la casa porque no son lo mismo en la casa que lo que son en la iglesia. Y a causa de ello, Satanás les ha quitado la autoridad porque los hijos los conocen. Entonces, cuando comenzamos a levantar un hogar y comenzamos a levantar un altar en el hogar, debemos de seguir principios bíblicos acerca de ello para que de esta manera, amados hermanos, podamos discipular a nuestros hijos, a nuestros cónyuges. Amén. Miremos entonces qué es lo que ocurre cuando no hay un altar. El ejemplo lo vamos a sacar de Israel. Una de las cosas que ocurría es que allí en Primera de Reyes 18:30 se nos dice que no caía lluvia. Media vez no había altar en Israel, no caía lluvia. Mira lo que dice Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él reparó el altar del Señor que había sido derribado. Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Santiago 5:17. Había falta de lluvia, pero también nos vamos a dar cuenta que había opresión del enemigo. Jueces 6:1 dice la historia de Gedeón. Y dice ahí: entonces los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Y el poder de Madián prevaleció sobre Israel. Por causa de los madianitas, los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Y si estudias la historia de Gedeón, te darás cuenta que el Señor manda a Gedeón primero a derribar los altares de su padre. Y después lo manda que haga un altar para el Señor.
Entonces, démonos cuenta, amados hermanos, que el Señor quiere que se levante altares para Él. Pero para eso vamos a necesitar derribar también altares. Altares que nosotros hemos construido con otras prioridades, con otras cosas que no son de Dios. Entonces, es muy importante este punto, amado hermano. Ahora, ¿cómo debemos nosotros levantar un altar al Señor en el hogar? Bueno, hay dos versículos de la Biblia que nos van a ayudar con esta pregunta. 1 Pedro 2.5 y Romanos 12.1. Démonos cuenta que aquí se nos va a decir que nosotros somos las piedras vivas. Pero ahora mira, por favor. También dicen en ambos lugares que deben de ser un sacrificio vivo. En 1 Pedro se nos dice sacrificios espirituales y en Romanos 12 se nos habla de sacrificios vivos. O sea que los sacrificios, aquí nos dan la respuesta, son espirituales y es un sacrificio vivo. También se nos habla de que debe de ser santo. Ambos lugares nos hablan de esto. Y por último se nos dice que deben de ser aceptables a Dios. O sea que no podemos hacer lo que nosotros querramos, sino que tenemos que ver a la palabra de Dios para una guía. Y ahora regresemos rápidamente a la historia de Elías para entender cómo debemos levantar a Dios un altar en el hogar. Y lo primero que hubo fue arrepentimiento. Mira conmigo ahí el versículo 21, capítulo 18, versículo 21 de Primera de Reyes, donde se nos dice, y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y mira, aquí el pueblo se quedó sin palabra, y el pueblo no respondió palabra, porque no había habido arrepentimiento. Pero en el versículo 39, vayamos rápidamente ahí, versículo 39 dice que cuando Dios mandó su fuego y mostró que Dios es realmente el verdadero Dios, dice el versículo 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Eso muestra que ellos regresaron. Arrepentimiento es regresar otra vez a Dios. Entonces Elías les dijo, y ahora están mostrando su arrepentimiento con hechos. Elías dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Qué impresionante esta escena. Pero cómo comenzó con un arrepentimiento, un reconocer que realmente Dios debe tomar prioridad en nuestras vidas. Ahora, de repente, Elías, otra de las cosas que hizo es que juntó las piedras para levantar un altar a Dios. Capítulo 18, versículo 31. Nosotros también ya nos enseñó Segunda de Pedro que nosotros somos las piedras vivas. ¿Te recuerdas? Bueno, tomemos este ejemplo y mira lo que hace aquí Elías. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Lo segundo que debe de haber, amados hermanos, es que se deben de juntar las piedras. No solamente hizo eso, sino que también designó una hora en específico. Versículo 36. Dice así, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Date cuenta de que era una hora específica donde Elías designó que era el momento de hacer el sacrificio, el holocausto a Dios. No hay nada de malo que tú designes una hora. Chicos, chicas, vamos a juntarnos a tal hora.
y vamos a estudiar la palabra. Tal día de la semana vamos a estudiar la palabra. Nosotros hacemos diferentes cosas con mi familia. Una de las cosas es que nos ponemos todos, como todos tenemos nuestra propia lectura bíblica, en algunas ocasiones nos ponemos todos a leer nuestra lectura bíblica juntos, ahí. En otras ocasiones yo les llevo una palabra. Hablamos de diferentes temas con mi familia. Yo tengo hijos de todas las edades. Tenemos, gracias a Dios, 5 hijos con mi esposa. Y nos juntamos, platicamos de ciertos temas de la Biblia. O en otras ocasiones hacemos lo que te mencioné. Hacemos nuestra lectura bíblica. Y todos estamos bien calladitos, ponemos una música de fondo y ponemos silenciosamente a leer nuestra lectura bíblica. Es un tiempo hermoso. Entonces es importante de que nosotros tengamos un tiempo específico. Pero mira la cuarta cosa que hace aquí. Elías ora a Jehová junto con el pueblo. Miremos ahí en Primera de Reyes 18:37. Ve conmigo ahí, por favor, versículo 37. Dice, respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. ¿Sabes qué es hermoso, amados hermanos? Es hermoso cuando tus hijos se han dado cuenta cómo Dios contesta, responde, ayuda, bendice. Y cuando tus hijos ya están saliendo de casa para su matrimonio, para formar una nueva familia, que ellos ponen en práctica lo que aprendieron en casa. Eso es muy importante, muy hermoso. Y como padre te puedo decir que es muy satisfactorio que ahora los principios que tú has enseñado en casa los miras en tus hijos. Si algo te puedo decir es que yo le digo a mi familia, a mis hijos, si ustedes aquí no aprenden a tener una vida devocional con nosotros, con sus padres, olviden el hecho que van a poder enseñarle a sus hijos a tener una vida devocional. Ahorita es el momento de aprender con nuestros hijos y enseñarles a nuestros hijos a tener una vida devocional, para que cuando ellos salgan de casa, ellos con sus hijos tengan una vida devocional. Y constantemente yo les estoy recordando de tener una vida devocional. Entonces, mira el punto número 5. La bendición de Jehová es notable. Primera de Reyes 18:41. Amén. 18:41. Vayamos ahí rápidamente. Dice, entonces Elías dijo a Acab, sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Aquí, amados hermanos, es de mucha importancia saber que siempre que Dios le agrada un altar, el olor fragante que el Señor percibe, así igualmente el Señor manda su bendición. Lo miramos en todos los altares de la Biblia. Siempre que el Señor percibe olor fragante, olor grato, el Señor así de esa manera bendice ese altar y a esa gente. Entonces, hay una responsabilidad. Nosotros como servidores tenemos que aprender a hacer un altar en el hogar. Que lo que nosotros hablamos en la iglesia lo vivamos en la casa. De mucha importancia. Amado hermano, hemos terminado este curso y hemos terminado esta lección. Espero de que haya sido de mucha bendición para ti. Aprendimos de todo tipo de tema en este curso con respecto a los servidores. Y te espero para el próximo curso. Y gracias por conectarte con nosotros. Que Dios te bendiga, te amamos y te esperamos. Saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.